Margaret siempre estuvo orgullosa de su casa. Cada mueble tenía una historia detrás, desde la cómoda antigua que ella y Richard compraron con el dinero de su boda hasta la colección de figuritas de porcelana que adornaban el salón. 30 años de matrimonio habían convertido aquella casa en un auténtico museo familiar, donde cada rincón guardaba recuerdos de los momentos felices de su vida matrimonial. Esa mañana de primavera, ella estaba limpiando como de costumbre. Desempolvaba sus figuritas favoritas y alisaba las servilletas de encaje que había bordado con sus propias manos durante las largas tardes de invierno. La luz del sol que se colaba por las cortinas de encaje creaba el ambiente acogedor que tanto le gustaba. Margaret pensaba a menudo que su matrimonio era como esas servilletas, fuerte y delicado al mismo tiempo. «Cariño, llego tarde a una reunión importante». La voz de Richard llegó desde el pasillo. «No me esperes hoy temprano en casa». Margaret se asomó al salón y vio a su marido, tan elegante como siempre con su traje azul marino, anudándose apresuradamente la corbata frente al espejo. «Pero es jueves», le recordó con suavidad. «Siempre cenamos juntos los jueves». Richard ni siquiera miró en su dirección. «Lo siento, cariño, pero los negocios son los negocios. Los clientes no pueden esperar». Le acompañó a la puerta como había hecho todas las mañanas durante 30 años. El beso de despedida fue tan rápido y formal que Margaret apenas tuvo tiempo de sentirlo. Mientras volvía a limpiar, se fijó en el teléfono de Richard sobre la mesita. Rara vez olvidaba cosas en casa, especialmente su teléfono. Margaret lo cogió, con la intención de ponerse al día con su marido, pero en ese momento la pantalla se iluminó con un nuevo mensaje. «Gracias por una velada maravillosa, cariño». Las letras se desdibujaron ante sus ojos. Margaret se hundió en su silla, sintiendo que le temblaban las manos. El número era desconocido, pero el texto, tan inequívoco, tan dolorosamente claro. Los recuerdos de los últimos meses aparecieron de repente bajo una nueva luz. Regresos tardíos a casa, misteriosas cenas de negocios, corbatas y camisas nuevas que no había comprado. Incluso su nuevo perfume, que había aparecido hacía unos meses, todo se sumaba a una imagen clara que ella se había negado a ver durante tanto tiempo. Aquella noche, Margaret cocinó el plato favorito de Richard, pato con manzanas. Puso la mesa con el mantel más fino y encendió velas. Esperó hasta bien entrada la noche, repasando cada momento de su vida juntos. Richard regresó casi a medianoche. Olía a perfume de mujer. «¿Por qué estás despierta?», se sorprendió al ver la mesa puesta y a su mujer vestida de fiesta. «Quería hablar». Margaret intentó hablar con calma. «Hoy te has dejado el teléfono en casa». Richard se quedó helado un momento, pero se recompuso rápidamente. «¿Ah, sí?». Se acercó a la mesa y cogió el teléfono. «Gracias, querida. Tenías un mensaje», continuó Margaret mirando a su marido con atención. «De alguien que te daba las gracias por una velada maravillosa». Richard se rió, pero su risa sonó falsa. «Maggie, ¿se te ha vuelto a disparar la imaginación? Debe de ser Robert, del trabajo. Hoy hemos cerrado con éxito un trato importante». «¿Ahora Robert firma con el corazón?», preguntó en voz baja. «Escucha». Richard se puso serio de repente. «Estoy cansado y no estoy de humor para tus fantasías. Si no confías en mí después de 30 años de matrimonio, es tu problema». Se dio la vuelta y subió, dejando a Margaret sola en la mesa de fiesta. Las velas se habían consumido, el pato estaba frío y ella seguía allí sentada, mirando fijamente la silla vacía de enfrente. Un pensamiento le rondaba la cabeza. ¿Cómo podía ser que su matrimonio perfecto no fuera más que un bonito adorno, como esas figuritas de porcelana de la estantería, bonitas por fuera pero vacías por dentro? Margaret llevaba 4 noches seguidas sin poder dormir. Estaba tumbada en la oscuridad del dormitorio, escuchando la respiración constante de Richard. Ese sonido solía calmarla, pero ahora cada respiración parecía una mentira.
Repasó mentalmente todas las pequeñas cosas que antes le habían parecido insignificantes. Los gemelos nuevos que no se había comprado, las misteriosas llamadas telefónicas durante las cuales él salía de la habitación, la extraña tensión cuando ella intentaba abrazarlo. Por la mañana, mientras preparaba el desayuno, observó cómo Richard elegía cuidadosamente una corbata, granate, con un delicado estampado. Ella no recordaba esta corbata. «Esta noche tengo una cena importante con unos clientes», dijo él, sin mirar siquiera los huevos que ella había preparado. «No me esperes. ¿A qué hora volverás?», preguntó Margaret, intentando mantener una voz informal. «Tarde. Quizá pase la noche en un hotel si tardo demasiado». Finalmente la miró. «No te preocupes, no pasa nada». Cuando la puerta se cerró tras él, Margaret se dirigió a su armario. Se quedó mirando su reflejo en el espejo durante largo rato. El pelo gris recogido en un práctico moño, arrugas alrededor de los ojos, un jersey pasado de moda. No recordaba la última vez que se había teñido el pelo o se había comprado ropa nueva. Todo el dinero se destinaba a la casa, a los niños, a crear el ambiente acogedor perfecto para la familia. Una hora más tarde, estaba sentada en su viejo Ford en el aparcamiento del centro de oficinas donde trabajaba Richard. Se sentía tonta, como la heroína de una novela policíaca barata. Pero su corazón se negaba a calmarse hasta saber la verdad. A las 5 en punto, Richard salió del edificio. No estaba solo. Una joven caminaba a su lado, una rubia alta y delgada con un abrigo Burberry color crema. Margaret sintió que algo se rompía en su interior. La mujer no tendría más de 35 años, con el pelo perfectamente peinado, un maquillaje impecable y unos zapatos de tacón alto que repiqueteaban en la acera con la confianza de la juventud. Subieron a su coche, un flamante BMW que había comprado el año pasado, aparentemente para viajes de negocios. Margaret, guardando las distancias, le siguió. El camino llevaba a Le Petit Jardin, el restaurante francés más caro de la ciudad, el mismo en el que ella y Richard habían celebrado sus bodas de plata hacía 5 años. «Buenas noches, señor Holbrook», oyó que el maître saludaba a su marido. «Su mesa favorita está lista. Mi mesa favorita. Así que viene aquí a menudo». Margaret se sentó detrás de una columna y vio cómo su marido retiraba una silla para su acompañante. Le tocaba suavemente el hombro. Se reía de algo mientras se inclinaban el uno hacia el otro. En casa, le esperó hasta las 2 de la madrugada. Cuando por fin regresó, olía a perfume caro. «Richard», empezó ella con voz temblorosa, «hoy he estado en Le Petit Jardin». Él se quedó inmóvil un instante, pero luego su rostro se distorsionó por la ira. «¿Me has estado siguiendo? Dios, Margaret, esto se te está yendo de las manos». «¿Quién es?», preguntó Margaret en voz baja. «Es Olivia Pierce, la nueva directora financiera», dijo él. «Y deja tus fantasías paranoicas. Era una cena de negocios. ¿Una cena de negocios con abrazos y besos de despedida?». Se le quebró la voz. Richard estalló de repente. «Basta, te estás volviendo loca. Mírate, siguiéndome, montando escenas. ¿Te has mirado al espejo últimamente? Quizás si dedicaras menos tiempo a tus sospechas y más a ti misma». Margaret retrocedió como si recibiera un golpe. A la mañana siguiente llamó a su mejor amiga Elizabeth. «Dios mío, Maggie», suspiró tras escuchar su historia. «Quizá estés exagerando de verdad. Richard siempre ha sido un buen marido. Quizás solo sea una relación de trabajo». «Deberías haber visto cómo la miraba, Liz», susurró Margaret. «La forma en que solía mirarme». «¿Qué vas a hacer?», le preguntó su amiga. «¿Quieres que hable con él?». «No», respondió Margaret con firmeza. «Tengo que resolverlo yo misma». Esa noche, mientras limpiaba su dormitorio, encontró un recibo de una joyería por unos pendientes de diamantes de platino. La fecha del recibo era de la semana pasada y el importe de $5,000.
Margaret recordó que hacía un mes le había pedido a Richard que le comprara una batidora nueva para sustituir la rota. Él le había dicho que ya era hora de ahorrar. Se sentó en el borde de la cama, mirando el cheque. 30 años. 30 años siendo la esposa perfecta. Cocinaba, limpiaba, criaba a los niños, apoyaba su carrera. Y ahora, en pocos meses, una tal Olivia Pierce había destruido todo lo que habían construido durante años. Margaret se acercó a la ventana. En el reflejo del cristal, vio a una mujer de rostro cansado y ojos tristes. Pero en esos ojos apareció una nueva expresión, determinación. Ya no sería una víctima silenciosa. Había llegado el momento de actuar. La tarde primaveral era sorprendentemente fría para ser mayo. Margaret estaba sentada en una silla junto a la ventana, mirando mecánicamente viejas fotografías. Aquí estaban ella y Richard, jóvenes y felices, en su boda. El vestido blanco de ella, la mirada orgullosa de él. Una foto del hospital, su primer hijo, Thomas, tan pequeño en brazos de su emocionado padre. La graduación de Emily, su hija, toda la familia reunida, caras sonrientes. 30 años de vida capturados en fotografías amarillentas. El sonido de la llave en la cerradura la hizo estremecerse. Últimamente Richard llegaba a casa cada vez más tarde, pero solo eran las 7 de la tarde. Algo iba mal. Lo notó incluso antes de ver las 2 enormes maletas en sus manos. ¿Qué está pasando?, preguntó Margaret, aunque ya sabía la respuesta. El corazón le latía tan fuerte que parecía que se le iba a salir del pecho. Richard dejó las maletas junto a la puerta y entró en el salón. Su rostro estaba imperturbable, como esculpido en piedra. «Te dejo, Margaret», dijo con calma, demasiada calma para un hombre que estaba destruyendo un matrimonio de 30 años. «Es lo mejor para todos». Margaret sintió que el suelo se tambaleaba bajo sus pies. Se agarró al respaldo de la silla para no caerse. ¿Mejor para todos? ¿Para quién, Richard? ¿Para esa... Olivia? Su voz temblaba de emoción reprimida. «Déjala fuera de esto», replicó él bruscamente. «Nuestro matrimonio hace tiempo que se convirtió en una formalidad. Vivimos como vecinos, no como esposos. Lo sabes tan bien como yo». Margaret miró al hombre que creía conocer mejor que a sí misma. Ahora parecía un extraño con un traje de $3,000. ¿Y nuestros hijos? ¿Qué les vas a decir a Thomas y a Emily?, preguntó, tratando de llegar a su conciencia. Son adultos, Margaret. Tienen sus propias vidas. Se pasó la mano por el pelo inmaculadamente peinado. Ya he hablado con ellos, lo entenderán. ¿Tú ya has hablado con ellos? ¿A mis espaldas? Cada una de sus palabras era como un cuchillo en el corazón. Richard suspiró con evidente irritación. «Deja de ser tan dramática. Te dejo la casa. Pagaré la pensión alimenticia, aunque los niños sean mayores». «Qué generoso eres», sonrió Margaret con amargura. «¿Y los préstamos?» De repente se quedó helado. «¿Qué préstamos?» «He encontrado los extractos, Richard. 3 préstamos en los últimos 6 meses. Un total de $200,000. ¿Todo eso fue para tu Olivia? ¿Sus nuevas joyas, su ropa de diseño, sus restaurantes?» Su rostro se ensombreció. «¿Revisaste mis papeles?» «No», respondió ella con calma. «El banco envió un aviso de pago atrasado. Ni siquiera sabía que existía esta cuenta. Resulta que pediste un préstamo sobre nuestra casa común como garantía. Sin mi conocimiento. Es asunto mío», me cortó. «Lo arreglaré. ¿Es asunto tuyo?» Margaret sintió que la ira hervía en su interior. «Este es nuestro hogar juntos, Richard. Durante 30 años trabajé codo con codo contigo para construir esta casa. Y tú la has hipotecado para comprarle regalos a tu amante. ¡Basta!». Golpeó la mesa con el puño. Las fotos volaron por el suelo. «No voy a poner excusas. Sí, me enamoré de otra mujer. Sí, gasté dinero en ella. Es joven, ambiciosa y me hace sentir vivo.
¿Y qué puedes darme tú? ¿Reproches eternos? ¿Visiones anticuadas de la vida? Mírate, te has convertido en una vieja y aburrida ama de casa. Cada palabra que decía era como una bofetada. Margaret observó en silencio cómo recogía sus últimas pertenencias, cómo guardaba los documentos de su despacho en el maletín. Sus ojos se posaron en la foto de su boda sobre la repisa de la chimenea. ¿Sabes cuál es la peor parte?, le preguntó en voz baja. No que me hayas traicionado, sino que ni siquiera te sientas culpable. 30 años de nuestras vidas no significan nada para ti. Richard cogió sus maletas y se dirigió a la puerta. En el umbral se volvió. Me pondré en contacto contigo a través del abogado del divorcio. Y Margaret, no intentes chantajearme ni causarme problemas. No cambiará nada. La puerta se cerró de golpe. La casa quedó en silencio. Margaret se hundió lentamente en el suelo, recogiendo las fotografías esparcidas. Le temblaban las manos, pero no había lágrimas. Solo vacío en su interior y la sensación de que toda su vida era una mentira. Permaneció allí sentada hasta el amanecer, repasando cada foto, cada momento de su vida juntos. Recordó cómo se había negado a comprarse ropa nueva para que Richard pudiera comprarse un traje caro para una reunión importante. Cómo ahorraba en todo, guardando dinero para la educación de sus hijos. Cómo le apoyó cuando empezaba su negocio, trabajando como profesora para llegar a fin de mes. Cuando los primeros rayos de sol iluminaron el salón, Margaret se levantó. Se acercó al espejo y contempló su reflejo durante largo rato. Sí, había envejecido. Sí, su pelo se había vuelto gris y le habían aparecido arrugas alrededor de los ojos. Pero en esos ojos había un fuego que antes no existía, un fuego de determinación. Sacó el teléfono y llamó a su amiga Elizabeth. «Hola, Liz, perdona que te llame tan pronto. Necesito consejo de un buen abogado y también, ¿podrías recomendarme un peluquero? Creo que es hora de cambiar». Como respuesta, oí la voz emocionada de mi amiga. «Dios mío, Maggie, ¿qué ha pasado? Es una larga historia», respondió Margaret, mirándose las manos que ya no le temblaban. «Pero para abreviar, mi marido acaba de abandonarme por su amante, dejándome con un montón de deudas. ¿Y sabes qué? Es lo mejor que me podía haber pasado. Ahora por fin puedo empezar a vivir para mí misma». Margaret apenas se reconocería en el espejo de un salón de belleza. Su larga melena gris, que durante años había llevado recogido en un severo moño, estaba ahora elegantemente cortada y teñida de un cálido tono castaño. El estilista Robert, recomendado por Elizabeth, resultó ser un verdadero encanto. «Tiene usted unos rasgos preciosos, señora Holbrook», le dijo mientras terminaba de maquillarla. Solo era cuestión de resaltarlos adecuadamente. Después del salón, fue a la boutique, donde la asesora la ayudó a elegir un nuevo vestuario. En lugar de los jerseys y faldas sin forma habituales, se puso trajes y vestidos elegantes que realzaban su figura aún esbelta. Los zapatos de tacón bajo le daban seguridad al andar. «Es extraño», pensó Margaret mientras miraba su reflejo en la ventana, «cómo los cambios externos pueden afectar al estado interno». Se sentía más fuerte, dispuesta a luchar por sus derechos. A las 2 en punto, entró en el despacho de William Porter, un abogado recomendado por una amiga del colegio. Su secretaria, al ver a Margaret, no creyó al principio que se tratara de la desafortunada señora Holbrook, de la que Miss Elizabeth le había advertido. «Señora Holbrook, por favor». William Porter era un hombre de mediana edad con penetrantes ojos grises. «Cuéntemelo todo desde el principio». Margaret sacó una carpeta con documentos de un bolso de cuero nuevo. «Señor Porter, al principio pensé que me divorciaría y lo olvidaría como un mal sueño, pero cuando empecé a ordenar los documentos, me di cuenta de que algo no iba bien». Puso sobre la mesa extractos bancarios, documentos de préstamos y cheques. «Mi marido no solo me engañó con una mujer más joven, utilizó nuestros bienes comunes, hipotecó la casa, pidió préstamos.
Pero lo más interesante es que empecé a indagar más y encontré extrañas transferencias a las cuentas de una empresa llamada Pearl Investment Group. El abogado estudió detenidamente los documentos. ¿Y qué le alertó? En primer lugar, esta empresa apareció hace solo 6 meses. En segundo lugar, su directora es Olivia Pierce, la misma mujer con la que vive ahora mi marido. Y lo más interesante son las enormes cantidades de dinero que pasan por las cuentas de esta empresa. ¿De dónde ha sacado la recién creada empresa semejante volumen de negocio? William Porter se reclinó en su silla. Ha hecho un trabajo serio, SRA, Holbrook. Parece el clásico esquema de blanqueo de dinero de una empresa fantasma. Eso es lo que pensaba, asintió Margaret. Sabe, después de 30 años de matrimonio, he aprendido todos los hábitos de Richard. Es meticuloso hasta el más mínimo detalle cuando se trata de dinero. Y de repente unos préstamos tan precipitados, unos gastos tan enormes. ¿Está diciendo que su marido y la señorita Pierce podrían haber utilizado esta empresa para transacciones ilegales? Margaret sacó otro documento. Eche un vistazo a esto. Una lista de inversores en el Pearl Investment Group, en su mayoría mujeres de mediana edad, viudas o divorciadas. Todas han invertido sumas sustanciales bajo la promesa de altos intereses. Una clásica estafa piramidal, ¿no? El abogado silbó. Realmente me sorprende, SRA, Holbrook. Usted habría sido una buena investigadora. Durante 30 años solo fui una esposa, señor Porter. Cociné, limpié, mantuve el lugar acogedor. Pero ¿sabe qué? Todo el tiempo he estado observando. He estado observando a Richard, sus tratos, la forma en que dirige su negocio. Conozco todas sus debilidades. ¿Y qué quieres hacer con esa información? Margaret se enderezó en su silla. Quiero justicia. No solo un divorcio, quiero que respondan por sus crímenes, por todas las mujeres a las que han engañado. William Porter la miró largamente y luego asintió. Bien, podemos presentar una denuncia ante la policía y la Autoridad de Conducta Financiera, pero necesitamos más pruebas. ¿Está dispuesta a colaborar en la investigación? Más que dispuesta, respondió Margaret. Tengo un plan. Le explicó su idea de fingir que invertía parte de sus ahorros en la empresa. Así tendría acceso a documentos internos. Es arriesgado, advirtió el abogado. Podrían reconocerte. Margaret sonrió. Créame, señor Porter, ni siquiera mi propia hija me reconocerá de esta forma. Además, podré ponerme en contacto con otras víctimas de su estafa. Tras 2 horas de conversación, el plan estaba listo. Margaret se sintió extrañamente emocionada. Por primera vez en muchos años, no era víctima de las circunstancias, sino que estaba creando su propio destino. Al salir de la oficina, se detuvo ante el espejo del vestíbulo. Una mujer segura de sí misma, con la cabeza bien alta, le devolvía la mirada. El tiempo de Margaret como humilde ama de casa había terminado. Había comenzado la era de la nueva Margaret, fuerte, decidida, dispuesta a luchar por la justicia. Bueno, Richard, pensó mientras subía al coche, me has enseñado que en los negocios no hay lugar para los sentimientos. Ahora vamos a ver si te gusta jugar con tus propias reglas. Margaret estaba sentada a la mesa de la cocina, rodeada de papeles y documentos. El reloj de pared marcaba las 2 de la madrugada, pero ella no podía dormir. Delante de ella estaban las historias de 5 mujeres, 5 víctimas del plan fraudulento de su marido con su amante. Cada historia estaba impregnada de dolor y desesperación. Leyó las notas de su primera reunión con ellas. Dorothy Wilson, viuda de 62 años. Invirtió todos los ahorros de su difunto marido, $120,000. Ahora vive con su hija porque no puede pagar el alquiler. Linda Brown, 57 años, enfermera. Hipotecó su casa para invertir en un negocio fiable. Lo perdió todo. Mary Parker, 65 años, antigua profesora. Vendió su seguro de pensiones, creyendo en la promesa de altos rendimientos. Margaret dio un sorbo a su café, ya frío,
y cerró los ojos. En su mente, vio la reunión en un pequeño café a las afueras de la ciudad. 5 mujeres, cada una con su propia historia de engaño, pero todas víctimas del mismo hombre, Richard y Olivia. Fue tan convincente, recuerda Dorothy, secándose las lágrimas. Me enseñó gráficos y cálculos, hablaba de un beneficio garantizado del 20% al mes, y su ayudante, la señorita Pierce, añadió Linda agarrando una servilleta de papel tan elegante, tan segura de sí misma. Dijo que ella misma había invertido todos sus ahorros en la empresa. Margaret sacó una nueva carpeta del cajón. Contenía fotos de Olivia, impresiones de sus páginas en las redes sociales e información sobre su pasado. Tenía 29 años, era licenciada en económicas, pero su título era dudoso. La universidad no había confirmado que hubiera estudiado allí. Antes de conocer a Richard, había trabajado para varias empresas de inversión, pero no había permanecido mucho tiempo en ningún sitio. Una llamada interrumpió sus pensamientos. Era Mary Parker. SRE. ¿Holbrook? Siento llamarla tan tarde, pero he encontrado otra cosa. Todavía tengo el contrato con Pearl Investment Group. Hay una cláusula en la letra pequeña sobre honorarios adicionales. No me había dado cuenta antes. Envíame una copia, pidió Margaret, sintiendo que su corazón empezaba a acelerarse. Podría ser importante. Se acercó a la ventana. En la calle de al lado, las luces de la casa de la señora Johnson, otra víctima de la estafa, estaban encendidas. La anciana, de 80 años, había perdido todos sus ahorros para sus bisnietos. A la mañana siguiente, Margaret se reunió con un abogado. William Porter estudió detenidamente los nuevos documentos. Esto es serio, SRE. Holbrook. Hay claros indicios de fraude, pero necesitamos más que eso. Necesitamos saber a dónde va el dinero. Ya lo he pensado. Margaret sacó de su bolso una carpeta con nuevos documentos. He cambiado de aspecto, he creado una nueva identidad. Ahora soy Margaret White, una exitosa mujer de negocios de Chicago. Mañana tengo una reunión con Olivia Pierce. El abogado la miró preocupado. Es arriesgado. Si te reconocen, no lo harán, respondió ella con seguridad. Richard está acostumbrado a verme como una ama de casa gris, y Olivia es demasiado confiada como para mirar de cerca a los clientes potenciales. Margaret pasó la semana siguiente preparándose para la reunión. Estudió términos financieros y practicó cómo hablar con seguridad y profesionalidad. Elizabeth la ayudó a elegir la ropa adecuada. Un estricto traje de negocios, joyas caras y un maquillaje impecable. La oficina del Pearl Investment Group estaba situada en un prestigioso centro de negocios. Margaret sintió que le temblaban las rodillas mientras tomaba el ascensor hasta la 20ª planta. Mantén la calma, se recordó a sí misma. Se recordó a sí misma. Ya no eres la víctima, eres la cazadora. Olivia Pierce se reunió con ella en un lujoso despacho, una rubia alta y esbelta con un vestido rojo de un famoso diseñador. Margaret apenas pudo contener su rabia cuando vio el collar que llevaba al cuello y que en otro tiempo había pertenecido a su suegra. Señora White, bienvenida. Olivia le tendió la mano con una manicura impecable. Nuestro director financiero, el señor Holbrook, se unirá a nosotros en breve. Margaret estrechó la mano extendida, sintiendo que las entrañas se le apretaban de odio, pero su rostro permaneció tranquilo y amable. Gracias, señorita Pierce. He oído hablar de sus impresionantes resultados. Estaban discutiendo las condiciones de la inversión cuando Richard entró en el despacho. Apenas miró a la posible clienta, completamente concentrado en Olivia. Margaret lo observó mirar a su amante con la misma mirada que una vez le había dedicado a ella. Entonces, señora White, Richard dirigió por fin su atención hacia ella. ¿Está dispuesta a invertir $500,000? Sí, respondió Margaret manteniendo una amable sonrisa en el rostro. Pero primero me gustaría echar un vistazo más de cerca a la documentación.
Notó que Olivia y Richard intercambiaban miradas rápidas. «Te pillé», pensó Margaret. Pasó el resto de la tarde en la mesa de la cocina, estudiando detenidamente los documentos que le habían entregado. Cada papel y cada cifra la acercaban más a su objetivo. Sonó el timbre. Era Dorothy con nuevos documentos. Ahora, todas las noches, las mujeres se reunían en la cocina de Margaret, unidas por el dolor y la sed de justicia que compartían. Juntas, estudiaban detenidamente los documentos, buscaban pistas y trazaban un plan de acción. «Vamos a por ellos», dijo Mary, agarrando una taza de té, «por el bien de todos a los que han engañado». Margaret miró a aquellas mujeres, fuertes, sabias e inquebrantables ante los golpes del destino. Sabía que no tenía margen de error. De sus acciones dependía no solo su futuro, sino el de todas aquellas mujeres. A altas horas de la noche, sola, sacó una vieja foto de boda. «Cometiste un error, Richard», pensó, mirando la cara sonriente del joven. «Pensabas que era débil, pero soy más fuerte de lo que podrías imaginar, y te lo demostraré». Margaret estaba sentada en su oscura casa, escuchando cada sonido. El reloj de pared sonaba demasiado fuerte y el ruido de los coches que pasaban la hacía estremecerse. Después de la llamada que había recibido 3 horas antes, la calma había desaparecido, dejando solo una ansiosa anticipación. «Deja de desenterrar el pasado», dijo una voz cambiada en el teléfono. «No te van a gustar las consecuencias». Repitió ese momento en su cabeza. Sorprendentemente, en lugar de miedo, se sintió aliviada. Eso significaba que estaban nerviosos. Significaba que su plan estaba funcionando. El fiscal con el que se había reunido por la mañana le confirmó que las pruebas que había reunido eran suficientes para abrir una causa penal. El teléfono volvió a sonar y se sobresaltó. Esta vez era Elizabeth. «Maggie, sigo pensando que deberías venirte a vivir conmigo, al menos unos días». «No», respondió Margaret con firmeza. «Si me echo atrás ahora, se darán cuenta de que les tengo miedo, pero es peligroso». Su voz temblaba de excitación. Oyó esas amenazas. Margaret se acercó a la ventana y descorrió la cortina. Había un coche negro con los cristales tintados en la calle. Había aparecido allí hacía 2 días. «Sabes, Liz», dijo con calma, «cuando Richard se fue, pensé que mi vida se había acabado. Durante 30 años viví para él, para nuestra familia. Y ahora por fin vivo para mí misma. Y no voy a dejar que ninguna amenaza me detenga». Después de hablar con su amiga, Margaret sacó una carpeta de documentos de la caja fuerte. Todas las pruebas estaban también en formato electrónico, protegidas de forma segura y enviadas a varias personas de confianza. Hacía tiempo que había aprendido a no poner todos los huevos en la misma cesta. De repente, sonó el timbre. Se le encogió el corazón. Eran casi las 11 de la noche, demasiado tarde para visitas casuales. Margaret se acercó cautelosamente a la puerta y miró por la mirilla. Olivia estaba en el umbral. «Abre, Margaret». Su voz sonaba dulce como miel con veneno. «Tenemos que hablar». Margaret respiró hondo, intentando calmar el temblor de sus manos. «¿Por qué has venido, Olivia?» «Oh, ¿así que me reconoces?» La voz de la joven sonó burlona. «Y yo que pensaba que la señorita White de Chicago estaba demasiado ocupada con sus inversiones como para conocer a ninguna Olivia Pierce. Sé más de ti de lo que crees», replicó Margaret con calma. «Por ejemplo, que nunca te graduaste en la Facultad de Económicas y que antes de conocer a Richard te habían despedido de 3 empresas por sospechas de fraude». Se hizo el silencio al otro lado de la puerta. Luego oí el ruido de unos tacones cuando Olivia se acercó a la puerta. «Escucha, Margaret, podemos hacer un trato. Richard está dispuesto a olvidarse de sus deudas y dejarte la casa. Solo tienes que detener tu investigación». Margaret sonrió amargamente. «Qué generoso eres. ¿Qué hay de las otras mujeres? Dorothy Wilson, que perdió todos los ahorros de su difunto marido».
Mary Parker, que vendió su seguro de pensiones. ¿Te olvidarás de ellas también? Esto es un negocio, querida. La voz de Olivia se volvió dura. Los adultos toman sus propias decisiones sobre sus inversiones. Esta es mi última advertencia. Déjalo o te arrepentirás. ¿Me estás amenazando?, preguntó Margaret con calma. Sabes, estoy grabando nuestra conversación. La policía estará muy interesada en oírla. Volvió a oírse el ruido de tacones, esta vez lejano. Margaret esperó unos minutos y miró por la ventana. Olivia estaba entrando en un coche negro que había estado aparcado en la calle todo ese tiempo. Aquella noche, Margaret no durmió. Se sentó en la cocina a mirar viejas fotografías. Aquí estaban ella y Richard, jóvenes y felices. Aquí su boda, el nacimiento de sus hijos, sus vacaciones. 30 años de vida que resultaron ser una mentira. El teléfono sonó temprano por la mañana. Era el teniente Morris de la policía, SRA. Holbrook, tenemos buenas noticias. La Fiscalía ha aprobado una orden de registro para la oficina del Pearl Investment Group. La operación está prevista para mañana. Margaret sintió que la tensión de los últimos días se relajaba lentamente. Gracias, teniente, Pero no tuvo tiempo de terminar la frase. La puerta principal se abrió de golpe y 2 hombres enmascarados irrumpieron en la casa. «¡Teniente!», gritó al teléfono antes de que uno de los asaltantes se lo quitara de las manos. El segundo la agarró por los hombros, pero los años de yoga no se habían echado a perder. Margaret se dio la vuelta y empujó al atacante con todas sus fuerzas. Voló contra la pared sin esperar resistencia, derribando el jarrón favorito de Margaret. Corrió a la cocina, donde había un spray de pimienta en un cajón. Consiguió cogerlo y darse la vuelta cuando el primer agresor se acercaba a ella. «¡Alto ahí!», le gritó, apuntándole a la cara con el spray. En ese momento sonó una sirena de policía. Los agresores se miraron y corrieron hacia la salida. Un minuto después, agentes de policía dirigidos por el teniente Morris entraron corriendo en la casa. «¿Se encuentra bien, señora Holbrook?», preguntó preocupado. Margaret asintió, sintiendo que le temblaban las rodillas. «Sí, estoy bien. Parece que querían llevarse los documentos. ¿Está de acuerdo en trasladarse a un lugar seguro?», preguntó el teniente. Ella negó con la cabeza. «No, no huiré. Que tengan miedo. Mañana registrarán la casa y todo habrá terminado». Esa noche Margaret volvió a sentarse en la cocina, pero esta vez no estaba sola. Elizabeth, Dorothy, Mary y las otras mujeres que se habían convertido en sus aliadas en esta lucha estaban allí. Por la justicia, Dorothy levantó su taza de té. Por el coraje, añadió Mary, mirando a Margaret con admiración. Y Margaret pensó en lo extraña que es la vida. A veces la noche más oscura es el comienzo de un nuevo día, y a veces tienes que perderlo todo para encontrar tu verdadero yo. La fría mañana de primavera comenzó para Margaret a las 5 en punto. Permaneció largo rato frente al espejo, eligiendo la ropa para la corte. Se decidió por un estricto traje azul marino, el mismo que llevó a la oficina del Pearl Investment Group por primera vez como señorita White. Hoy era un día crucial. El tribunal debía anunciar el veredicto en el caso de Richard Holbrook y Olivia Pierce. El pasillo de la sala estaba abarrotado. Margaret vio caras conocidas. Dorothy Wilson con su único traje de vacaciones. Mary Parker nerviosa, agarrando un bolso desgastado y otras víctimas del fraude. Todas ellas ya habían prestado declaración la semana pasada. Hoy solo quedaba escuchar el veredicto. «Todo saldrá bien», susurró Elizabeth apretando la mano de su amiga. «La acusación tiene pruebas irrefutables». Margaret asintió, recordando los acontecimientos de los últimos meses. El registro de las oficinas del Pearl Investment Group reveló un gran número de documentos falsificados. En el ordenador de Olivia se encontraron archivos con planes detallados del plan fraudulento.
y en el apartamento alquilado por Richard y su amante, la policía encontró dinero en efectivo y joyas por valor de más de $1 millón, dinero robado a inversores crédulos. Se abrieron las puertas del tribunal. Margaret se sentó en primera fila, justo enfrente del asiento de los acusados. Cuando Richard y Olivia entraron, no apartó la mirada. Su ex marido parecía haber envejecido 10 años. Sus caros trajes habían sido sustituidos por uniformes de presidiario y su rostro estaba cubierto de profundas arrugas. Olivia, en cambio, se mostraba desafiante, mirando al público con un reto. «Pónganse en pie, se abre la sesión», anunció el alguacil. El juez Davis, un anciano de mirada penetrante, tomó asiento. Hojeó largamente el expediente antes de mirar a los acusados. Caso número FAR 7293, el Estado contra Richard Holbrook y Olivia Pierce, empezó. Los acusados están acusados de hurto mayor, falsificación y conspiración para cometer fraude electrónico. Margaret escuchó mientras el juez enumeraba todos los episodios del caso. Cada palabra resonaba en su corazón, porque detrás de cada episodio estaba la vida rota de alguien. «Acusado Holbrook», le dijo el juez a Richard, «¿tiene algo que añadir antes de que pronuncie el veredicto?» Richard se levantó lentamente. Sus ojos se encontraron con los de Margaret. Me gustaría disculparme, especialmente a mi exmujer. No pensé que las cosas llegarían tan lejos». «No le creas», exclamó Olivia de repente. «Todo fue idea suya. Él ideó todo el plan». «Silencio en la sala». El juez golpeó su mazo. «Señorita Pierce, tendrá la oportunidad de hablar». Pero Olivia no se calmó. «Margaret», gritó, «te arrepentirás. ¿Te crees tan lista? Saldremos y... una palabra más y añadiré a tu condena desacato al tribunal». La interrumpió el juez con severidad. Margaret se sentó en silencio, sin responder a las amenazas. Sintió una extraña calma, como si una pesada piedra se hubiera desprendido por fin de su alma. «Teniendo en cuenta todas las circunstancias del caso», comenzó el juez, «los numerosos testimonios de las víctimas, las pruebas documentales y los dictámenes periciales, el tribunal declara a los acusados culpables de todos los cargos». La sala enmudeció. Richard Holbrook es condenado a 7 años de prisión con confiscación de bienes. Olivia Pierce es condenada a 5 años de prisión con confiscación de bienes. Además, el tribunal ordena a los acusados indemnizar íntegramente a todas las víctimas. Mientras sacaban a los condenados de la sala, Olivia se dio la vuelta. «Te vas a arrepentir, Margaret. Te juro que te vas a arrepentir». Pero Margaret se limitó a negar con la cabeza. Las amenazas ya no la asustaban. En la sala del tribunal estaba rodeada de otras víctimas del fraude, que la abrazaban y le daban las gracias con lágrimas en los ojos. «Me has devuelto la fe en la justicia», susurró Dorothy, apretándole la mano. «Esta es nuestra victoria común», respondió Margaret. «Juntas hemos demostrado que la verdad es más fuerte que la mentira». Aquella noche se reunieron en casa de Margaret todas las mujeres que habían hecho este viaje con ella. Elizabeth trajo una botella de champán. «Por nuestra Margaret, por una mujer que no tuvo miedo de desafiar al sistema». «Por la justicia», la apoyaron las demás. Y Margaret miró a estas mujeres, que habían llegado a ser más cercanas a ella que parientes, y pensó en los asombrosos giros del destino. A veces la mayor prueba puede ser el comienzo de una vida nueva y mejor. Ahora lo sabía con certeza. A última hora de la tarde, cuando se quedó sola, se acercó a la ventana. En el reflejo del cristal se vio a sí misma, una mujer fuerte y segura de sí misma que ya no tenía miedo del futuro. Recordó todas las etapas de su transformación, de esposa traicionada a mujer capaz no solo de protegerse a sí misma, sino también de ayudar a los demás. «Gracias, Richard», pensó con una leve sonrisa. «Querías quebrarme, pero en lugar de eso me hiciste más fuerte. Ahora sé de lo que soy capaz».
Afuera florecía la primavera, símbolo del comienzo de una nueva etapa en su vida. Una etapa en la que ya no era una víctima, sino la heroína de su propia historia. La tarde de agosto era sorprendentemente calurosa. Margaret estaba regando las flores de su jardín cuando vio que dos figuras se acercaban a su casa. Reconoció inmediatamente a Patrick, el hermano mayor de Olivia, al que había visto en el tribunal, y a otro hombre que no conocía. Instintivamente se retiró al porche, donde recientemente había instalado cámaras de seguridad. «SRA, Holbrook», gritó Patrick. «Tenemos que hablar». «¿Sobre qué?», preguntó Margaret con calma, sosteniendo el teléfono con el número de emergencia ya marcado. «Sobre mi hermana. Sabes que ella no pudo haberlo hecho. Fue Richard. Él la utilizó». Margaret sonrió con amargura. «Tengo vídeos de tu hermana convenciendo personalmente a ancianas para que invirtieran en su plan fraudulento. Tengo documentos con sus firmas». «Escucha», intervino el segundo hombre, dando un paso adelante. «Podemos hacer que funcione para usted. Solo tiene que cambiar su testimonio. ¿Me está amenazando?». Margaret miró desafiante a la cámara situada sobre la puerta. Delante de la cámara de seguridad, los hombres se quedaron paralizados. Solo ahora se dieron cuenta de la lente. «No son amenazas», se corrigió rápidamente Patrick. «Solo queremos hacer un trato. Olivia es joven, tiene toda la vida por delante. Puede enmendarse. Igual que todas esas mujeres a las que engañó también eran jóvenes. Ellas también tenían toda la vida por delante hasta que tu hermana y mi ex marido les robaron los ahorros de toda su vida». Margaret pensó en Dorothy, que había perdido todo lo que había ahorrado para sus nietos. En Mary, que ahora se veía obligada a trabajar en lugar de disfrutar de su merecida jubilación. «Si no te vas ahora», añadió con firmeza, «esta grabación acabará en manos de la policía. Y créame, eso no será bueno para su hermana». Patrick agarró a su compañero por la manga. «Vamos, no estará de acuerdo». Cuando se marcharon, Margaret permaneció largo rato en el porche, viéndolos marchar. El corazón le latía con fuerza, pero no tenía miedo, solo fatiga y una extraña compasión por aquella gente que aún no comprendía la gravedad de la situación. Por la noche, sentada en su sillón favorito con una taza de té, miró viejas fotografías. Aquí están Richard y ella, jóvenes, felices, en su boda. El vestido blanco de ella, la mirada cariñosa de él, vacaciones de Navidad con sus hijos, vacaciones en el mar, cenas familiares. ¿Cuándo se torció todo? Margaret se acercó a la ventana. En el reflejo del cristal vio a una mujer a la que apenas reconocía, segura de sí misma, fuerte, con la cabeza bien alta. ¿Dónde había ido a parar la asustada ama de casa que había sido hace unos meses? Sonó el teléfono. Era Elizabeth. «Maggie, ¿estás bien? Mary me ha dicho que tienes visita». «Estoy bien», respondió Margaret. «Sabes, en realidad me alegro de haber instalado esas cámaras. Tus consejos me han venido muy bien. A veces me pregunto cómo has podido pasar por todo esto», suspiró su amiga. «Es como estar viendo una especie de serie dramática. Eso es exactamente lo que estaba pensando», sonrió Margaret. «Solo que en los programas de televisión todo parece más fácil, pero en la vida real cada decisión es difícil». Después de hablar con su amiga, se quedó sentada en la oscuridad durante largo rato, inmersa en sus recuerdos. Recordó cómo sospechó por primera vez que su marido la engañaba, cómo encontró pruebas de su fraude, cómo decidió empezar una pelea. Cada paso, cada decisión la cambiaba, la hacía más fuerte. «¿Cómo puede ser?», pensó. «¿Cómo es posible que el hombre al que he amado durante 30 años se haya convertido en un monstruo? O quizás siempre fue así y yo no quería verlo». Sus ojos se posaron en la fotografía de su boda. El joven Richard sonreía tan sinceramente, tan abiertamente. ¿Era todo una actuación? ¿De verdad podía la gente cambiar tanto con el tiempo?
Margaret recordó sus primeros años juntos, estudiantes pobres que soñaban con tener una casa. Cómo le apoyó cuando empezaba su negocio, cómo se alegró de sus primeros éxitos. Y entonces llegó el dinero, y con él llegó la codicia. Se acercó a la chimenea y cogió la foto de boda. La miró durante largo rato y luego la dejó en el suelo con decisión. El pasado quedaría en el pasado. Ahora tiene una nueva vida y no dejará que sus recuerdos envenenen su presente. Sobre la mesa había documentos de su abogado. Mañana debía celebrarse una importante reunión sobre las indemnizaciones a las víctimas. Margaret empezó a mirar los papeles y a tomar notas. Esta era su vida ahora: ayudar a los demás, luchar por la justicia, ser fuerte no solo para sí misma, sino también para los que necesitaban apoyo. Estaba oscureciendo. Margaret encendió la lámpara y sonrió ante sus pensamientos. Sí, su vida se había convertido en una auténtica superproducción. Pero, ¿no es eso lo que se supone que son las mejores historias? Historias sobre el triunfo del bien sobre el mal, sobre el poder del espíritu humano, sobre la capacidad de levantarse tras una caída. Noviembre estaba tiñendo de dorado los árboles cuando Margaret cerró por última vez la puerta de su vieja casa. 30 años de su vida estaban metidos en unas cuantas cajas. Viejas fotografías, libros favoritos, recuerdos. Decidió dejar todo lo demás en el pasado, así como los recuerdos de su vida anterior. Se vende. La fresca inscripción en el cartel frente a la casa parecía ser el punto final de su antigua vida. Margaret subió a su coche, lleno hasta los topes de sus pertenencias, y echó un último vistazo a la casa por el retrovisor. Sorprendentemente, no se sintió triste, solo ligera y libre. La carretera a Millbrook, un pequeño pueblo a 2 horas de la ciudad, discurría entre pintorescas colinas. Margaret eligió este lugar por una razón. Su amiga del colegio Carol vivía aquí y la ayudó a encontrar una casa acogedora en una calle tranquila. La nueva casa era mucho más pequeña que la anterior, pero eso era exactamente lo que le gustaba. Nada de habitaciones vacías por las que pasean los fantasmas del pasado. «Bienvenida a tu nueva vida», sonrió Carol al encontrarse con su amiga en la nueva casa. «¿Te gustaría que te llevara a conocer los lugares de interés de la zona?» Margaret negó con la cabeza. «Primero tengo que deshacer las maletas. Además, mañana quiero ir al centro de atención a la mujer. He concertado una cita». «¿De verdad quieres hacer esto?», le preguntó Carol, ayudándola a meter las cajas. «No es solo un trabajo», responde Margaret. «Es mi vocación. He sufrido engaños y traiciones, pero he sido capaz de hacerles frente. Ahora quiero ayudar a otras mujeres a hacer lo mismo». A la mañana siguiente, Margaret entró en la modesta oficina del Centro Local de Mujeres. La directora, una mujer enérgica llamada Ruth, la recibió con los brazos abiertos. «Hemos oído hablar mucho de su historia. La forma en que desenmascaró el fraude y ayudó a tantas mujeres a recuperar su dinero es inspiradora». «Solo hice lo que creí correcto», respondió Margaret con modestia. «Y este es el tipo de gente que necesitamos. Tenemos muchas mujeres que necesitan asesoramiento jurídico y simplemente apoyo. Su experiencia es inestimable». En una semana, Margaret estaba dando sus primeras consultas. Mujeres de todas las edades acudían a ella con sus historias. Algunas eran víctimas de fraudes financieros, otras necesitaban consejos sobre el divorcio y otras simplemente querían hablar. «Usted me ha dado esperanza», dijo una anciana que un día había perdido sus ahorros a manos de unos estafadores. «Pensé que no podía hacer nada, pero su historia me hizo cambiar de opinión». Margaret empezó un diario en el que escribía las historias de las mujeres con las que trabajaba. Cada historia era única, pero todas tenían un tema común: la necesidad de apoyo y comprensión. Una noche, sentada en el porche de su nueva casa, revisó las cartas que había recibido de mujeres de todo el país. Su historia
publicada en el periódico local, se hizo viral y llegó al corazón de muchos. «Gracias por enseñarme a ser fuerte», escribió una mujer. «Gracias a ti. Me di cuenta de que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo», escribió otra. Margaret sonrió al recordar su propio viaje. ¿Cuántas veces se había despertado en mitad de la noche dudando de sus decisiones? ¿Cuántas veces quiso rendirse y volver a su vida normal? Pero cada paso, cada decisión, la hacían más fuerte. Sonó el timbre. Era Carol con una bolsa de la compra. «He decidido comprobar si comes al menos de vez en cuando. Sé cómo te absorbe el trabajo». Se sentaron en el porche a tomar el té y contemplar la puesta de sol tras las colinas. Margaret habló de sus planes. Quería organizar grupos de apoyo para mujeres, crear una plataforma de asesoramiento en línea, quizá incluso escribir un libro. «Cuando te mudaste aquí estaba preocupada. Pensé que te costaría acostumbrarte a un lugar nuevo, a una vida nueva. Pero mírate, estás resplandeciente». Margaret se quedó pensativa. Hacía mucho tiempo que no se sentía tan feliz. Su nueva vida estaba llena de sentido, ayudaba a los demás y sentía que por fin había encontrado su lugar en el mundo. Por la noche, tumbada en la cama, escuchaba los grillos al otro lado de la ventana y pensaba en lo extraña que era la vida. A veces la noche más oscura es el comienzo del amanecer más brillante. Ahora lo sabía con certeza. El pasado ya no la retenía. Tenía una nueva vida por delante, llena de posibilidades y esperanza, y estaba dispuesta a afrontarla con el corazón abierto. El floreciente jardín estaba enterrado en las flores de los manzanos. Margaret estaba sentada en una silla de mimbre en el porche de su casa, mirando el correo. En 2 años, su centro de asesoramiento para mujeres había crecido hasta tener oficinas en 3 ciudades. Cientos de mujeres han encontrado apoyo, consejo y, lo que es más importante, la esperanza de una vida mejor. «¿Trabajando otra vez?», oyó que le decía una suave voz masculina. David se acercó a ella con 2 tazas de café en la mano. Margaret sonrió al coger la taza. ¿Quién iba a pensar que a su edad era posible enamorarse como una niña? Había conocido a David en un acto benéfico. Era un abogado especializado en la protección de los derechos de los ancianos. Alto, de pelo canoso y ojos amables, enseguida le llamó la atención. «No te lo vas a creer», le dice mostrándole la carta. «¿Te acuerdas de Mary, a la que asesoramos el mes pasado? Ganó el juicio y recuperó su casa». David se sentó a su lado y la abrazó. «Estás haciendo cosas increíbles, cariño. Has mejorado muchas vidas». Margaret se apoyó en su hombro, recordando su primer encuentro. Estaba dando un discurso sobre los derechos de la mujer y el fraude financiero. Tras el discurso, David se acercó a ella para hablar de la posibilidad de colaborar. La conversación duró hasta bien entrada la noche, y ni siquiera se dieron cuenta de cómo habían pasado de los temas profesionales a los personales. «¿Sabes?», le dijo. «Tienes una energía increíble, irradias fuerza y al mismo tiempo tanta bondad». Su relación se desarrolló lenta y naturalmente, sin prisas ni presiones. Ambos habían pasado por matrimonios fracasados y conocían el valor de los sentimientos verdaderos. David comprendía su necesidad de independencia y espacio, y ella apreciaba su sabiduría y apoyo. De la cocina salía el aroma de algo recién horneado. Los niños iban a llegar hoy. Thomas y Emily la visitaban a menudo y les encantaba el ambiente acogedor del nuevo hogar de su madre. La vieron florecer y sus ojos volvieron a brillar de felicidad. «Mamá», dijo Emily una vez, «nunca te había visto tan feliz, ni siquiera cuando tú y tu padre estabais juntos». Y era cierto. Margaret se daba cuenta ahora de que su anterior matrimonio había sido más por obligación que por verdadero amor. Con David era diferente. Eran socios por igual. Se apoyaban mutuamente en todo. «¿En qué piensas?», le preguntó David, dándose cuenta de su mirada pensativa. «En lo extraña que es la vida», respondió ella.
Cuando Richard se fue, pensé que mi vida se había acabado, pero resultó que no había hecho más que empezar. David la besó suavemente en la sien. Nunca es tarde para empezar de nuevo. Nunca es demasiado tarde para ser feliz. Los pájaros gorjearon en el jardín. Margaret se miró las manos, entrelazadas con las de David. Estaban marcadas por las arrugas y la edad, pero su corazón latía como el de una joven. Más allá de la valla, vislumbró la figura de su vecina, otra mujer a la que Margaret había ayudado a superar un divorcio difícil. Ahora enseñaba yoga en un centro local y parecía haber encontrado a su nuevo amor. ¡Mamá!, llegó la voz de Emily. Su hija salió del coche, con la pequeña Sophie en brazos, la primera nieta de ella y David juntos. Margaret se levantó para recibirla, sintiendo que su corazón rebosaba de amor. Su nueva familia, hijos, nietos, su querido marido, eran la prueba viviente de que la felicidad es posible a cualquier edad. Al anochecer, cuando todos se habían marchado, ella y David volvieron a sentarse en el porche. El sol pintaba el cielo de rosa y el aire estaba impregnado del aroma de las flores primaverales. «Gracias», dijo Margaret en voz baja. «¿Por qué?», se sorprendió David. «Por demostrarme que el amor puede ser diferente, tranquilo, fiable, sin dramas ni manipulaciones». Le apretó suavemente la mano. «Me enseñaste que el corazón puede sanar y volver a amar». Margaret miró las estrellas que empezaban a aparecer en el cielo. Su vida había dado un giro inesperado, pero la había llevado a la verdadera felicidad. Ahora sabía con certeza que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo, nunca es demasiado tarde para amar, nunca es demasiado tarde para ser feliz. Basta con abrir el corazón a nuevas oportunidades y dejar que la felicidad entre en tu vida.